nos interesa mucho el tema y hace algunas semanas que venimos coordinando con Sebastián Artola de Inquilinos Agrupados Rosario para que nos visite y nos dé algunos detalles del gran problema que tienen muchos, que son los alquileres. Sebastián, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, quiero arrancar por esto. Fue fuerte lo que pusiste en las redes sociales, en tus redes, aquello que seguimos el mundo de la política, en realidad lo social también. Vimos que criticaste fuertemente el discurso del intendente Hapkin porque en ninguna parte del discurso habló de lo que sufren muchos rosarinos y gente que viene de otros lugares a alquilar. Tal cual, sí, haciendo una lectura de lo que fue el discurso del intendente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal, obviamente lo primero que nos llamó la atención es la ausencia de la palabra inquilinos, ¿no? En ningún tramo del discurso esa palabra apareció, pero sobre todo la realidad que padecen y sufren una parte importantísima de la ciudad, ¿no? Porque no estamos hablando de un porcentaje menor de inquilinos que viven en Rosario, sino todo lo contrario. Estamos esperando los datos del último censo, pero ya un estudio de la Universidad Nacional de Rosario hacia fines del año pasado habla que el 32% de la población de Rosario alquila. Esto es más de 300.000 personas de Rosario, o sea, una proporción importantísima de la ciudad que no se vio reflejada en las preocupaciones que planteó el intendente en su discurso. No digo que el intendente tenga algún interés en cuanto a esto, la ausencia en su discurso, pero entiendo de que hay mucha gente en la política que por allí no quiere hablar de este tema. Porque, tiene algunos intereses o tiene allegados que tienen intereses. ¿Lo ves de esta forma? Tal cual. Nos parece que esta realidad que se visibilizó y mucho en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Es decir, la dificultad del acceso a la vivienda en Argentina, la realidad que sufren y padecen los inquilinos, se fue instalando en la agenda pública también a partir del trabajo de militancia de las distintas organizaciones de inquilinos que estamos en casi todo el país, pero no forma parte de la prioridad de la agenda política. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué una realidad que atraviesa a tantos ciudadanos y a tantos argentinos no forma parte de las prioridades de la política? Creo que parte de la respuesta tiene que ver, por un lado, porque hay un sector que no se quiere meter con el mercado inmobiliario, que es un sector muy poderoso del mercado en Argentina y en particular en Rosario, con una enorme capacidad de lobby. Y otra parte, claramente, es porque tiene ahí sus inversiones, ¿no? Conocemos más de un caso de funcionarios que tienen sus inversiones en el rubro inmobiliario o que tienen inmobiliarias, y otro porque directamente son representantes del mercado inmobiliario en las legislaturas o en el Consejo Municipal de Rosario y que sus campañas están financiadas por el mercado inmobiliario y claramente después van a terminar ahí representando esos intereses. No está mal que un funcionario o que cualquier persona tenga inversiones de viviendas y demás. Ahora, lo que se reclama de que la vivienda se ajusta en cuanto a su cobro, en cuanto a su formato, en su contrato y demás, porque en realidad eso es lo que se está pidiendo y que son temas que vamos a ir tocando en la entrevista y que también sean ocupadas las viviendas, que ese es otro tema que quiero tratar. Pero, a ver, si querés darme... No está mal que alguien te invierta. No, en tanto y en cuanto eso no haya una incompatibilidad ética con el lugar que ocupa o con la ley que va a votar. En ese caso uno plantea, como lo hemos hecho en el Congreso Nacional, que se mantengan presidentes, porque si no ahí sí hay un conflicto de intereses. Me parece que ahí está la discusión, pero la general de la ley es que los inquilinos en Rosario y en nuestro país no tienen voz y mucho menos voto en los lugares donde se toman las decisiones, que son las legislaturas, el Consejo, la legislatura provincial o el Congreso Nacional. Fuerte cuando decís el mercado inmobiliario gobierna la ciudad. Claramente. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, no es nuevo, se profundizó con la última gestión a manos de Hapkin,
Pero la realidad de Rosario es esa. Rosario, durante buena parte de lo que va del siglo XXI, atravesó un boom inmobiliario y de hecho hoy vemos cómo de nuevo, ¿no? Se construyen edificios por todos lados en la zona del macrocentro. De hecho, promediando la primera década del siglo XXI, Rosario se jactaba de ser la ciudad que más metros cuadrados construía en Sudamérica. El contraste de eso es que tenemos la mitad de la población con problemas habitacionales, cada vez más viviendas vacías, cada vez más difícil encontrar un lugar donde alquilar y cada vez los precios aumentan más. Entonces, digamos, ¿cuál es la explicación? Y efectivamente lo de fondo es que el acceso a la vivienda en el país y en particular en Rosario se da a través del mercado inmobiliario y el mercado inmobiliario es el que va marcando la agenda y la política pública de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano en Rosario. De hecho, vemos regularmente en el Consejo Municipal cómo se votan excepciones a las ordenanzas o a los códigos urbanos para construir en altura, para levantar nuevas torres de lujo y nunca vemos que se vote algo a favor de los inquilinos. Bueno, esto es lo que nos lleva a decir, en Rosario gobierna el mercado inmobiliario. Me consta de que siempre estás con los números en tu mano. ¿Cuántas viviendas ociosas tenemos en la ciudad? Sé que tenés mucho de esos datos estadísticos, pero dame, por ejemplo, y si querés darme alguno más también, por supuesto, ¿cuántas viviendas ociosas tenemos según el cálculo que hacen ustedes? Nosotros estamos esperando el dato del censo del 2022, que estos números no se publicaron. La última referencia es el dato del último censo, del 2010, que daba aproximadamente 80.000 viviendas ociosas y vacías en Rosario. Claramente este número aumentó en Rosario, como aumentó en todo el país. Y no queremos estimar o hacer una proyección, pero va a ser mucho más alto. Esta es la realidad de Argentina de las últimas 4 décadas que pega y más fuerte en las grandes ciudades, ¿no? Si uno toma el censo de 1980, en Argentina había 1 millón de viviendas deshabitadas. En el censo del 2010, en el país había 2,5 millones de viviendas deshabitadas, ¿no? O sea, digo, en 30 años lo que creció. En el medio, en el censo del 91, el de 2001, crece casi proporcionalmente en 500.000 la cantidad de viviendas ociosas. Por eso, a nivel país, nosotros proyectamos, en función del número del último censo del 2010, que van a estar cerca de las 3 millones de viviendas vacías en Argentina. Bueno, la causa de esta es la desregulación total del mercado inmobiliario, que eso arranca con la última dictadura, la desregulación del precio del alquiler en Argentina, que durante buena parte del siglo XX estuvo regulado. Hoy uno plantea la necesidad de regular el precio y te acusan de cualquier cosa. Claro. Hay que avisarles que en los principales países del mundo esto se está poniendo en práctica, se está discutiendo, se está avanzando, etc. En Argentina eso pasó en su momento y explicaba que alquilar o acceder a la vivienda propia era mucho más fácil, pero en la última dictadura, con Martínez de Hoz, se desregula y por otro lado se dolariza la vivienda. Bueno, ahí está el problema estructural que explica la actualidad de nuestro país y en particular en nuestra ciudad. Hasta que no avancemos sobre eso va a ser muy difícil empezar a dar marcha atrás con esta situación. Bueno, es una de las grandes deudas que tiene la democracia. Estamos cumpliendo 40 años, este año seguramente vamos a estar recordando un montón de cuestiones de estos 40 años y esta es una gran deuda lo que marcas, que por allí se soluciona con esto que decís, regular a través de un precio, un costo que deban pagar. ¿Querés tener la vivienda ociosa? Bueno, tenés que pagar un costo. Y que sea un costo que le duela en realidad, porque si no, ahí perjudica la oferta y la demanda, ¿no? Totalmente. Pero a su vez, digo, para seguir pensándolo en Rosario, Rosario es una ciudad cuya población ha crecido muy poco en las últimas décadas. Y de hecho ese proceso se está revirtiendo, ¿no? En la pandemia y el efecto pospandemia vemos como muchos empiezan a proyectar su horizonte de vida o en los alrededores de la ciudad o en otros lados. Pero la realidad es que la población crece poco y nada. Sin embargo, se sigue construyendo viviendas, ¿no? Sí, el último censo da un dato que para nosotros es
muy gráfico de la situación en la que estamos. El departamento Rosario tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes y tiene 600.000 viviendas construidas. Si nosotros hacemos la relación vivienda por habitante, nos da que por cada vivienda hay 2.3 habitantes en el departamento Rosario. O sea, no hace falta seguir construyendo, las viviendas están. Es más, sobran viviendas en relación a la cantidad de hogares que hay en la ciudad, porque el promedio de integrantes por hogar es más de 2.3. La cuestión es cómo ponerle freno a la especulación, cómo regular el mercado, cómo regular la vivienda ociosa en nuestra ciudad. Y eso sí podría hacerlo el municipio. Y de hecho nosotros venimos presentando un proyecto de creación de tasa al inmueble ocioso en la ciudad, como existen en las grandes ciudades del mundo. Pero volvemos a lo mismo, hay que tener decisión política y la actual gestión ha dejado clarísimo que sigue los intereses del mercado inmobiliario. Me quedan 2 o 3 consultas, desde ya te agradezco, Sebastián, la visita. Hace un tiempo atrás, 6 meses, no me acuerdo si 6 o un poco menos, se crea una agencia de lavado de activos en la ciudad, en nuestra ciudad. Algo que creo, y lo dije en su momento, hemos charlado con gente de la justicia, de la seguridad, de concejales, me pareció muy piola. Ahora, yo tengo entendido, lo consulté antes de la entrevista, que hasta hoy no hubo una carpeta que tenga que ver con las construcciones en la ciudad, puntualmente sobre este tema. Esto marca de que o no se está siguiendo, o no se activó, o algo falló, o algo está fallando. Porque, a ver, hoy o se piensa, hay una idea de que qué mejor el lavado activo a través de las construcciones y de las viviendas, ¿no? ¿Lo ven de esta forma? Sin duda. Y también lo dijimos, ¿no?, en estos días y a raíz del discurso del intendente, ¿no? En ningún momento, cuando se refirió a la situación de violencia y al narcotráfico, en ningún momento tocó el tema del lavado del dinero del narcotráfico que se produce en la ciudad y cómo se blanquea esos millones que mueve el narcotráfico, porque la violencia y los muertos están en los barrios, pero claramente las fortunas que eso mueve van para otro lado, y uno de esos lados claramente es la construcción y claramente explica parte del boom inmobiliario que está viviendo de nuevo Rosario en estos últimos meses. Entonces nos parece que si realmente se quiere hacer frente a la violencia en nuestra ciudad, hay que atacar por ahí, hay que atacar cómo se lava el dinero de la narcocriminalidad en la construcción y en la especulación financiera, y esta agencia antilavado que creó el propio municipio con bombos y platillos en los últimos meses del año pasado, al día de hoy no tiene ningún informe de trabajo. ¿Tiene la misma información ustedes? Tal cual, ¿no? Ningún informe de trabajo presentado, y ni siquiera el intendente en el discurso inaugural de las sesiones en el Consejo hizo referencia a esa agencia que se creó hace pocos meses en el marco del municipio. Entonces, bueno, esto también me parece que nos tiene que llevar a debatir seriamente cómo hacer frente a esta realidad de violencia y de desigualdad que vive nuestra ciudad hace muchísimos años, y donde sin duda la injusticia en el acceso a la vivienda es uno de los efectos de esa desigualdad y de esa violencia que vivimos día a día. Quiero hacerte una pregunta, pero hago un paréntesis. Lo dijiste en un momento de una de las respuestas. Hoy no solamente es dificilísimo alquilar para un joven, para cualquiera, pero también es muy difícil acceder a una vivienda como era en su momento, a través de un crédito hipotecario, por ejemplo. Hoy no hay créditos, o los créditos que hay son a tasas impresionantes, locuras que se piden. O sea, hoy es muy difícil acceder a una vivienda. No solamente porque uno piensa en los jóvenes, generalmente el acceso a los jóvenes, para cualquiera es dificilísimo, pero tan difícil es que antes de la prensa, si querés contarlo, si no lo contemos, me contaste de un caso que les llegó de una joven
Y de ahí voy a partir a otra pregunta. ¿Me lo querés contar? ¿Lo querés contar? Sí, es una que nos llegan decenas todos los días, pero bueno, cada tanto vamos publicando realidades de inquilinos de la ciudad y justo ayer subimos a nuestras redes sociales una denuncia, una consulta que nos hacía una inquilina que nos contaba que se le vence el contrato ahora a fines de marzo, el 31, que a ella le habían hecho un contrato por 2 años y no por 3, como dice la nueva ley de alquileres, que esta es una de las tantas cosas que se incumplen respecto a la nueva ley de alquileres, que ella hubiese querido hacerlo por 3 años, y que para la renovación, que le habían avisado en estos días, cuando también hay un periodo de tiempo según la ley para sentarse a negociar y ver si se renueva o no el contrato, le pasaban un 230% de aumento. Una locura. Una locura total. Que no, en un contexto de inflación altísima, de un 102 interanual, ahí le planteaban el doble. Un poco más del doble. Un disparate total. Ella se queja, obviamente, y como respuesta a esa queja de que le pareció un aumento abusivo, el propietario, a través de la inmobiliaria, que en vez de hacérselo por 2 años, se lo iba a hacer por 1 año con el mismo aumento. Por eso nosotros decimos, el mercado inmobiliario también tiene un comportamiento mafioso. Y que esa impunidad se la da a la falta de controles por parte del Estado, porque frente a esto, el Estado en sus 3 niveles, los organismos de control y de defensa de los derechos ciudadanos de la ciudad miran para otro lado, ¿no? Porque si no, esto no podría pasar todos los días. Hoy no hay ningún lugar donde un inquilino pueda ir a presentar su reclamo y sea defendido. Más allá de ustedes, ¿no? Y de la voluntad de ustedes. Está nuestra agrupación, que es una agrupación militante, en realidad. Que no es menor, que no es menor. Y que venimos, ¿no?, organizándonos y que venimos, presentando proyectos a nivel local, a nivel provincial, que nos venimos movilizando y hacer sentir en las calles también. Pero el Estado tiene herramientas creadas. Está la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, está la Oficina Municipal del Consumidor, que forma parte del Consejo Municipal. Hay un área de atención a inquilinos en el marco del municipio, que tenía una sede propia y que el gobierno de Hapkin la cerró y que está en un proceso de vaciamiento, pero atiende en el distrito centro hasta donde tenemos entendido. Ahora, si yo voy a alguno de estos lugares, ¿qué pasa? Pero bueno, nos parece que ahí lo que falta es a esas instancias es contenido y herramientas que permitan efectivamente a los inquilinos ejercer sus derechos. Y para eso, tiene que haber mecanismos de control, mecanismos de sanción, acompañamiento judicial gratuito, normas que estimen sanciones sobre las inmobiliarias o propietarios que incumplen las leyes, articulación entre, obviamente, los 3 niveles del Estado. No vemos esa voluntad política, exactamente, en estos organismos públicos. Pasa por ahí. De hecho, algunas de estas les responden a los inquilinos que se busquen un abogado particular, ¿no? Que es una tomada de pelo total, y que esas situaciones también las venimos denunciando, porque incluso por más leyes buenas que tengamos, por más conquistas que logremos en las legislaturas, si después no tenés autoridad de aplicación y el Estado presente haciendo que eso efectivamente se cumpla, echa la ley, echa la trampa, como pasa en tantas otras situaciones, y más en este sector que debe ser uno de los sectores del mercado más desregulado, más flexibilizado de los últimos años en Argentina. Cierro con esto, Sebastián, y ahora ya te vuelvo a reiterar el agradecimiento por visitarnos. Generalmente se dice que los concejales, los ediles, son la voz del pueblo. Esto se dice, o sea, lo elige el pueblo, son la voz del pueblo para representarnos. Yo hasta ahora no escuché a ninguno defender a los inquilinos. ¿Es así? ¿Hay alguno que... decilo, porque ahí me estoy equivocando, yo que quizá no lo escuché. Pero hay alguno que vos decís, este es el que defendió, y dame un ejemplo de la defensa, ¿no? La verdad que no lo vemos. A los concejales, efectivamente, los votan los ciudadanos, los vota el pueblo, pero después en el Consejo los vemos representar al mercado inmobiliario y representar a los intereses de unos pocos, ¿no? Que por eso también, desde Inquilinos Agrupados en el país y de la Federación de Inquilinos Nacional, el año pasado discutimos la necesidad de que en este año electoral
no solo el debate en torno a la vivienda y en torno a qué va a ser cada candidato y cuáles son sus propuestas en relación a la realidad de los inquilinos, que queremos que sea una prioridad en la discusión, sino que también desde nuestro espacio empezamos un proceso de participación en las elecciones para lograr tener candidatos propios, para que esos compañeros y compañeras que vienen militando desde afuera y en la calle también puedan estar en las instituciones para de una vez por todas empezar a tener una voz que defienda a los inquilinos y que luche desde adentro por el derecho a la vivienda, entendiendo que las voces mayoritarias defienden el mercado y que es una urgencia, si también queremos empezar a encontrarle una salida a esta situación, tener representantes que luchen por el derecho a la vivienda de todos. Gracias por la visita, Sebastián. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario, hablando de un tema preocupante, y nosotros también lo hemos vivido, y podría dar un montón de ejemplos. Tener emprendimientos donde necesitas alquilar hoy también es un caos. Para los emprendedores también es un caos. Me voy a un par de anuncios ya en un ratito.